Buenos días, compañeros, ¿me escuchan bien? Cristian Iván, ¿puedes escucharme bien? Sí, sí. Perfecto. Bien, continuando con el avance previsto para el día de hoy, compartimos la siguiente pantalla en el sentido de mostrar un nuevo tipo de problemas, ¿no? O sea, existen diversos, pero es importante mostrar algunas particularidades. Por ejemplo, en este caso, vamos a hacer referencia. Vamos a hacer referencia a este conjunto S que está conformado por estas funciones, ¿sí? Y me piden hallar un valor de K para que las mismas sean consideradas linealmente independientes. Entonces, como les había dicho, siempre había que hacer eh, una combinación lineal respecto de algo en cero, ¿sí? O sea, respecto de algo nulo. Si nos damos cuenta, son funciones que tienen a la base e elevado a la x, 2x, más 3 elevado a la 3x y aplicándole una sumatoria. Entonces tiene una razón, una forma genérica, una estructura estas funciones. Entonces, si nosotros hacemos esa combinación lineal, diría alfa veces la primera, más alfa sub 2 la segunda, más alfa sub 3 la tercera, igual a algo en cero de ese espacio vectorial. O sea, sería 0e a la x y como ustedes pueden ver, más 0e a la 2x más 0e a la 3x. Una vez que hacemos aquello, bueno, introducimos esta constante a cada uno de los elementos de la expresión como tal, ¿no? Para luego finalmente ir agrupando todo lo que está en función de e a la x, porque eso es lo que manda acá, la función genérica nula, ¿no? E a la x, e a la 2x y a la 3x. Entonces, factorizamos todo lo que es común en e a la x. Miren, aquí tenemos tres elementos y obviamente podemos tener este factor común. Razonando de la misma forma con los elementos que están afectados por e a la 2x, tenemos esta otra expresión y por último, con e a la 3x, esta otra. ¿Para qué he hecho eso? Para cumplir esa condición, ¿no? Cuando dos expresiones algébricas son iguales, en este caso es una expresión de este tipo, solo va a ser cuando los coeficientes sean iguales también. Entonces, haciendo cumplir esa condición, miren, tengo o logro ensamblar un sistema de ecuaciones homogéneos que ya conocíamos, ¿no? Una vez que estamos en el sistema de ecuaciones homogéneos, nosotros claramente podemos advertir que un determinante va a ser el que dé la respuesta. ¿Por qué? Porque esta matriz es cuadrada de 3 por 3. Entonces, al ver esa situación, procedo a calcular ese determinante, ¿sí? ¿De dónde obtengo este valor? Ya el determinante en forma factorizada. Y tenemos 2 menos k al cuadrado, 5 menos k. Ahora, igualo a 0, ¿por qué? Porque si este determinante vale 0, habría las infinitas soluciones y obviamente esta combinación lineal que yo he planteado no se cumpliría. Solo se ha de cumplir en este caso cuando este determinante de esta matriz sea distinto de 0, ¿no? Va a haber esta combinación lineal donde los alfas van a asumir un valor igual a 0 y obviamente eso ¿quién garantiza? Que el determinante de la matriz A sea distinto de 0. Como ya he encontrado esos valores críticos, entonces vamos a contestar la pregunta del conjunto o del ejercicio en este caso. Estas funciones que me han mostrado van a ser linealmente independientes siempre y cuando K nunca suma el valor de 2 y K nunca suma el valor de 5.
Solo en ese caso va a ser positiva esa respuesta. Entonces, otra forma de ejercicio que puede estar presente, ya les dije, pueden ser vectores, funciones, etcétera. Otra manera de resolver este tipo de problemas es apoyándonos en el browniano de esas funciones, ¿no? Siempre y cuando estas funciones sean derivables. Con este tipo de criterio yo puedo determinar si estas funciones van a ser linealmente independientes o linealmente dependientes. ¿Cómo? ¿Cómo ensamblamos? A la final el browniano es también un determinante, como ustedes pueden ver, ¿no? Porque recuerden la diversidad de conjuntos que existen. En la primera fila ponemos las funciones F1, F2, F3 hasta Fn. ¿Cuántas serán? No sabemos, ¿no? Pueden ser 3, 4, etcétera. Luego ponemos su primera derivada en la segunda fila y así sucesivamente. Si tenemos, qué sé yo, 3 funciones, tendríamos que derivar hasta n-1, o sea, hasta la segunda derivada. ¿Correcto? Si tuviéramos 4 funciones, tendríamos que derivar hasta la tercera derivada. La primera fila está compuesta por las funciones como tal, la segunda a la primera derivada, la tercera a la segunda, y así sucesivamente hasta la enésima fila, donde hacemos la derivación n-1, ¿no? Una vez que tenemos estructurado este determinante, entonces nosotros, calculando por cualquier método válido, ¿no? Vemos si el resultado nos da distinto de cero del determinante de estas funciones en esta configuración, decimos que es linealmente independiente. Si nos da igual a cero, decimos que es linealmente dependiente. Entonces, el browniano diferente de cero siempre va a dar una respuesta con respecto a las funciones derivables en el sentido de que son linealmente independientes. Si el browniano fuera igual a cero, entonces las funciones van a ser linealmente dependientes. No sé si alguien tiene alguna consulta con referencia a este tipo o a este nuevo tipo de problemas que podemos encontrar en el bagaje de ejercicios que hay sobre el tema de la independencia lineal. ¿Se ha comprendido bien, compañeros? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo comprendido? Sí, señor. Sí, Ok, ingeniero. perfecto. Entonces, por ejemplo, solo les voy a mostrar una partecita de lo que van a tener que hacer en el tema de ecuaciones diferenciales cuando ya estén en ese curso y dónde se aplica estos criterios del browniano. Eh, Les comparto esta pantallita, ¿no? No es el objetivo del curso, pero más o menos para que ustedes puedan ver. Miren, en un tercer semestre, el siguiente, ustedes van a resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, ¿no? Donde las variables a encontrar, en este caso, están afectadas por derivadas. Puede ser de segundo orden, de primer orden, una diversidad de modelos de variables separables, homogéneas, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros encontramos una solución homogénea, cuando hacemos uso de una variable auxiliar, y obviamente todo lo que está en términos de y recuerden que es la variable independiente a la cual he aplicado derivadas, puedo hacer un uso del álgebra básica para encontrar las soluciones, ¿no? Y bajo ese criterio yo planteo una solución homogénea a la ecuación diferencial. Pero para encontrar las correspondientes soluciones particulares, o sea, encontrar un valor de las constantes como tal, ahí es donde yo aplico el criterio del browniano. Como se darán cuenta, ya que hay solo dos funciones, entonces en este caso, aquí es un determinante que está en términos de la variable t de integración, pero abajo se utiliza el criterio del browniano, donde ustedes claramente pueden ver un determinante, ¿no? Donde la función primera es e a la t, todo en función a la variable de integración, ¿no? E a la 2t y este sería el at.
pero como quiero o necesito su Bronsquiano, entonces yo tengo que hacer la derivación en una primera instancia. Como son dos funciones, derivaría hasta n-1, o sea, hasta la primera derivada. La derivada de e a la 2t por regla de la cadena, ¿no ve? La derivada de e a la 2t es e a la 2t por la derivada del interior, que sería 2, y eso estamos multiplicando acá. La derivada de e a la t es e a la t nomás, y bueno, este determinante sencillo calcular por Kramer, ¿no? En este tipo de ecuaciones, lo máximo que van a encontrar que si yo es un sistemita de 3 o un Bronsquiano de orden 3, que puede complicar algún desarrollo mayor, pero como son determinantes de 2 por 2, entonces hacemos el producto, ¿no? En la diagonal hacia abajo y con un signo negativo en la diagonal hacia arriba, y de esa forma logran obtener su valor del Bronsquiano. En este caso, las dos funciones son linealmente independientes porque su valor es distinto de 0, no es igual a 0, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, ahí es donde van a aplicar el concepto del Bronsquiano y de la independencia lineal de funciones como tal. Otrora, digamos, antaño se hacía siempre el análisis de las ecuaciones diferenciales muy muy apegadas con la teoría del álgebra lineal. Hoy por hoy un poquito se separa, pero siempre, ¿no? El contexto hace que podamos utilizar estos conceptos. Y obviamente ya después es tema de integración, el poder encontrar una solución dependiendo qué caso de integración hay, para al final ya llevar, miren, la respuesta final habiendo encontrado esa Y particular, como les decía, es un método, en este caso, donde hace uso del Bronsquiano. O sea, estos conceptos van a ser más o menos para que ustedes estén motivados a entender de mejor forma, digamos, cuál es el criterio de poder encontrar un Bronsquiano cuando se tiene funciones derivables. Las aplicaciones están ahí, están presentes, entonces ustedes ya se darán cuenta a dónde queremos dirigir este conocimiento. Eso con respecto a que en un futuro inmediato ustedes van a poder encontrar la aplicación de lo que estamos avanzando o de lo que he podido mostrar el día de hoy, ¿no? En el sentido de poder calcular o cómo calcular o cómo determinar la independencia lineal o la dependencia lineal de dos funciones como tal. Eso quería mostrarles. Luego, nosotros también podemos seguir desarrollando más problemas. Por ejemplo, en este caso, vamos a referirnos al tema de seguir retocando el tema de las bases y como había comprometido en este caso, qué tópicos se podría encontrar en lo que es bases, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, decimos en este problema, ¿no? Dados los subespacios S y T, o sea, en este caso en el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual que 2, hallar una base y la dimensión para quién, para S, para T, para S intersección T, para S unión T y para S más T. O sea, una suma, una unión, una intersección, y nos dan los conjuntos. Miren, S en forma comprensiva y T en forma comprensiva. Entonces, son otros tópicos también que existen en el álgebra lineal. Como les decía, como calculamos bases a conjuntos, está ligado a la teoría de conjuntos, nada impide operar entre los conjuntos como tal, ¿no ve? Entonces, yo podría intersectar, unir, sumar, y hay que ver estos distintos casos si llega a ser base o no llega a ser base, porque nos están pidiendo una base y dimensión para estos tres casos. Entonces, ¿cómo se empieza? Por ejemplo, para el conjunto S, ¿no? Cuando me dan en notación comprensiva, y eso les venía diciendo desde subespacios vectoriales, que ustedes tienen que necesariamente tratar de conocer de qué elementos se trata, ¿no ve? Cuando está en forma extensiva, como en el anterior ejemplo, tenía tres funciones ya descritas en forma extensiva. Bueno, básicamente era limitarse a hacer las combinaciones lineales y obviamente dar los lineamientos necesarios para que ese sistema tenga única solución, ¿no? En este caso, no es así porque me están dando un conjunto en notación comprensiva. Entonces, ¿para qué las condiciones de este conjunto? Justamente yo podría despejar cualquier, en este caso,
variable de las tres que veo acá, A, B, C, cualquiera de esta igualdad, de esta condición. Yo por orden, en este caso, por orden como se lectura un abecedario, yo despejo la variable A y para mí es 2 veces B menos C. Entonces, con esta condición, yo en el conjunto genérico, o en este caso en el elemento genérico, porque este polinomio ax al cuadrado bx más c, sí pertenece en forma genérica a P sub 2, pero a ese tiene que pertenecer a algo muy particular que cumpla esta condición que me están dando. Obviamente ese es parte, ¿no?, de este espacio vectorial mucho más grande. Entonces, ¿cómo logro encontrar aquello? Esa base que me están pidiendo. Miren, despejo de las condiciones, ¿no?, uno de las variables, y reemplazo en el polinomio genérico en este caso, ¿no? A valdría ese parámetro más bx más c, e lo igualo a esta condición. Es algo válida, ¿no ve? ¿Por qué? Porque A para mí vale esa situación. Entonces, parto de una igualdad. Y acá, miren, no siempre es lo que habíamos hecho en un inicio cuando hemos aprendido, ¿no?, el concepto de bases y decíamos, a ver, que sea linealmente independiente y que sea conjunto generador. No, en este tipo de casos solo nos basamos en uno de los criterios. Una vez que he hecho esta igualdad, ahora yo desarrollo, o sea, expando, elimino este signo de agrupación y me doy cuenta que puedo tener factor común todo en términos de la variable b y por el otro lado todo en términos de la variable c. Entonces, factorizando, tenemos 2x al cuadrado más x y por este otro lado con el signo correspondiente, porque recuerden, esto es una combinación lineal. Entonces, sería c con el signo menos x al cuadrado más 1. Y eso es igual a algo genérico, eso les decía. Es alfa veces un polinomio más alfa sub 2 otro polinomio y está igualado a algo genérico. Y lo habíamos hecho en la clase anterior, ¿no?, donde poníamos una matriz antisimétrica, ¿correcto? Esta combinación lineal garantiza esa condición de conjunto generador. Una de las condiciones para que un conjunto cualquiera sea considerado una base. Y habíamos hecho también la prueba en su oportunidad de que si un conjunto es linealmente independiente o es conjunto generador, entonces va a ser una base o viceversa, ¿no ven? O ya sabemos de antemano que si hago cumplir una, la otra queda satisfecha por inercia, digamos, ¿no ve? Como les había mostrado en el problema en particular. Entonces, estos polinomios que están haciendo la combinación lineal van a ser los polinomios de la base buscada. Entonces, por un lado tendríamos esta expresión más esta otra. Y si quisiera la dimensión, empiezo a contar cuántos polinomios conforman este conjunto. Por lo tanto, la dimensión de ese, en este caso, había sido igual a 2. Razonando de la misma forma para este conjunto T, ¿no?, puedo encontrar también su base y dimensión. Entonces, de esas, yo puedo despejar cualquiera de las variables. Podría haber hecho A, podría haber hecho C. Lo único que va a pasar es que voy a encontrar otras bases, muchas otras bases, ¿no ve? Existen en este caso 3 posibles bases, pero lo que no va a cambiar es la dimensión de esa base que estoy buscando. Si nosotros hacemos la prueba en este ejemplo particular, miren, a alguien se le hubiera ocurrido no despejar, digamos, A, si no hubiera hecho el despeje de otra de las variables. En este caso puede ser una variable C o también podría ser la variable B, ¿no ven? O sea, nada nos impide en este caso hacer ese despeje porque todos pensamos en forma diferente. Pero lo que no va a cambiar es la dimensión de la base que vamos a lograr obtener. Entonces, ese cuidado particular se debe tener para no cometer alguna omisión en este caso o querer generar algo nuevo que no esté validado bajo lo que hemos logrado avanzar y obviamente podría estar saliendo fuera de contexto, pero si hacemos cumplir lo que yo les he dicho, bueno, se puede encontrar muchas bases y eso lo vamos a probar en este momento, miren. Para este caso yo voy a hacer una argumentación, miren, aquí vamos a hacer así, para este mismo, para el S, o podríamos haber hecho para T, pero no sé, a alguien se le ocurre ya no despejar, qué sé yo, A, si no puedo despejar C. Si yo despejo C, sería B menos A, ¿lo ven? ¿Hasta ahí todos de acuerdo, compañeros?
Sí, Sí. ingeniero. Ya, listo. Una vez que he hecho eso, entonces nuevamente parto, ¿no? O sea, digo, bueno, como ya no es necesario ver esa parte, vamos a irnos acá, ¿no? Entonces ya tengo la condición y voy a partir de esa igualdad. Miren, ax al cuadrado más bx más c igual a x al cuadrado más bx más c. Entonces, ahora voy a reemplazar el valor de c, ¿no? Ya no a. Entonces sería ax al cuadrado más bx más, pero c para mí vale b menos a, igual a x al cuadrado más bx más c. Entonces, si desarrollamos, tendríamos lo siguiente, ¿no? Más bx más b menos a igual a x al cuadrado más bx más c. Ahora, todo en términos de la variable a. Entonces, si factorizo a, tendría x al cuadrado menos 1. Y lo mismo si hago con la variable b, tendría más b veces x más 1. Igual a x al cuadrado más bx más c. Ahora, ¿qué tengo aquí? Condición de conjunto generador. Se está haciendo una combinación lineal respecto de algo genérico. Por lo tanto, la base de S sería igual a ¿qué? En este caso, va a estar dado por los polinomios x al cuadrado menos 1, punto y coma, y x más 1, y cerramos llaves. ¿Qué dimensión tiene? Como les decía, eso no cambia, ¿no ve? La dimensión de la base sub S va a ser igual a 2. Entonces, si comparamos con lo que teníamos, miren, si comparamos con lo que teníamos, aquí lo que no va a cambiar, les decía, es la dimensión, pero podemos pensar distinto, ¿no ven? No somos iguales. Y podría obtener dos bases distintas. Las dos son válidas para este conjunto. ¿Por qué se debe la variación entre los coeficientes y más? Es porque ustedes han despejado de alguna forma una de las variables de la condición. Y en eso hay libertad. Yo podría despejar cualquiera de las tres. En esta primera despejé A, en esta segunda despejé C. Y puede haber el caso de despejar B a alguien que le gusta, en este caso, conflictuarse más y empezar a parametrizar en función de fracciones. Igual se podría hacer. Lo que no va a cambiar es la dimensión, ¿no? La dimensión y obviamente que su procedimiento esté validado. Entonces, miren, un mismo conjunto puede tener muchas bases, pero lo que no va a cambiar es su dimensión. Y si nosotros nos damos cuenta, podemos hacer también para el caso en que alguien quiera despejar B, miren, y se prueba eso, ¿no? No sé, alguien quería despejar B, entonces para mí sería lo siguiente. A ver, un ratito. Si quiero despejar B, para mí sería, en este caso, A más C medios, ¿correcto? Con ese dato, razonando de la misma forma, ya en forma directa, si gustan, podríamos hacer lo siguiente. Sí, Perdón, el anterior caso C igual a B menos A es para T, ¿verdad? a ver, O sea, veremos. es base y dimensión de T. No, estoy haciendo de este cambio, ¿no? Miren. Eh, Si vos despejas, ya, sí, en este caso sería para este, ¿no? Para sí, sí. T. Aquí Ah, sería para T, ¿Bien? ¿ya? listo, Inge, gracias. Y este otro que estoy haciendo sería para S, ¿no? Porque estoy utilizando esta otra condición, esta. ¿Estamos? Y vamos a probar que la dimensión sea la misma. Bueno, T no habíamos hecho, pero ahorita vamos a volver a esto y les voy a mostrar de la misma forma cómo se está generando. Pero para S, a alguien por ahí le gusta despejar la variable B, este B se va al otro lado y quedaría en esta forma, ¿no? Si hacemos el mismo análisis, miren, eso no va a cambiar, siempre es así, ¿no? O sea, en esta parte es un poco abierta, pero no puede haber otros polinomios, pues no podría haber un polinomio de grado 3, por ejemplo, ¿no? Ahí sí, digamos, cometeríamos ya una omisión grande para cambiar hasta de dimensión, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es válido. Miren, nuevamente partimos de ax al cuadrado más bx más c igual, ¿no? Lo mismo.
Y en este caso voy a reemplazar b, ¿no ve? Entonces sería ax al cuadrado. En vez de b tendría más ac medios x más c igual a ax más bx más c. Entonces, si factorizamos en términos de a, tendrían lo siguiente. X al cuadrado menos x medios por un lado. Y con respecto a la variable c, podría ser también de esta forma. Miren, sería x medios más 1 igual a ax al cuadrado más bx más c. Medio más complicado por las fracciones, ¿no? Entonces, la base de s, en este caso, estaría dado por estos dos polinomios. X medios y x medios más 1. Su dimensión de esta base, sería igual a 2. En este caso, habría que corregir este parámetro que corresponde en este caso a la base t, ¿no? Aquí ponemos base t respecto a la base t, ¿no? De eso se trata y miren, nuevamente pruebo de que aquí tengo una base para S y aquí también tengo otra base para S, válida las dos porque sale de las mismas condiciones. Lo que no va a cambiar es su dimensión. Y aquí, bueno, va a haber una diversidad, ¿no? Si es que este fuera un problema de examen, entonces no todo el curso va a pensar por este lado que yo he hecho, ¿no? Cualquiera podría despejar. Generalmente nosotros ponemos en el solucionario por seguir esa lógica, ¿no? ¿Quién despejó primero? Cuando resolvía sistemas de ecuaciones, despejaba siempre X, después Y, después Z. Siguiendo ese razonamiento, por eso aquí despejo A. Pero no es impedimento para que alguien pueda despejar B o pueda despejar C. Es indistinto. Lo que no va a cambiar es la dimensión de la base. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, compañeros? Y con respecto a la base, en este caso T, que había hecho ese análisis, en este caso para esta segunda, miren, despejando B, ¿por qué he tomado esa decisión? Podía haber también despejado A, ¿no ve? Podía haber despejado, pero yo me he ido por el lado de no tener valores negativos. Miren, si esto le pongo al otro lado, todo es positivo, por eso he despejado B para T en esta primera instancia. Reemplazo su valor, hacemos el desarrollo, factorizamos respecto a algo y tenemos este polinomio x al cuadrado más x, x más 1 y su dimensión es igual a 2, ¿no? Y haciendo otro despeje como este que hicimos, miren, la dimensión es la que no cambia, ¿no? Esta dimensión, porque aquí ya he despejado C, ¿no? C en términos de A y B, o sea, este se ha ido primero y el otro ha ido con signo negativo, ¿no? Entonces, he probado tanto para T y como para S que hay distintas formas de encontrar esa base en función de aplicar adecuadamente las condiciones. No sé si hasta ahí hay alguna consulta, alguna duda que pueda haber quedado por este nuevo tipo de problemas. Sí, buenos días. Quisiera hacer una pregunta. Adelante. Inge, si sumáramos una nueva condición y esta condición sea linealmente independiente, digamos, de las otras condiciones, entonces, por ejemplo, si a esa T le sumáramos una condición más, ¿se formaría una base de dimensión 3? Pero yo no veo la necesidad de que tú le sumes una condición. ¿Por qué tendría que sumar una condición si a mí me han dado este conjunto? Si en las condiciones que me están dando en el conjunto hay la suma, entonces haría valer lo que tú me estás diciendo. Pero ¿de dónde quieres inventar vos y sumar otra condición? Una nueva ecuación con distintos coeficientes, ingeniero. ¿Podría ser? Si hay otro, este es un formato de condición. Si te da otro formato de condición, definitivamente vas a encontrar posiblemente otra dimensión, otra base, ¿no? Muy distinta. Porque para que dé esta dimensión, la condición es la que manda.
¿no? Pero aquí querer forzar y hacer aparecer cualquier otra condición, ya ahí estarías divagando y obviamente tu calificación sería negativa, ¿no? Sí, ingeniero, lo decía más que nada porque pensaba que había una analogía con el rango, porque ahorita serían, digamos, dos ecuaciones y con tres variables, entonces sería como una especie de matriz de 2 por 3 y el rango, digamos, de una matriz de 2 por 3 es 2. Entonces aquí la dimensión de la base era 2. Si hubieran No tres, siempre, no siempre, de 2 por 3, sí, sí, no cuando siempre son puede linealmente ser 2. independientes, quería decir. Ah, ya, bueno, pues no siempre, ¿no? Podría Mm, ser hasta 1, ¿no? Habría sí, que ver la dependencia lineal entre las dos filas de esa matriz que tú mencionas. No, no ingeniero. tiene esa cualidad. Si te estás dando cuenta, acá nosotros no estamos armando sistemas de ecuaciones ni nada. Sencillamente el enfoque que les había hecho en la anterior clase, que podía ser un método tradicional, como siempre se ha aprendido estos conceptos, en el sentido de saber que cumple dos condiciones para que algo sea base, o como hemos probado en ese ejercicio de 2 por 2, como te recordarás, se ha probado de que si un conjunto es linealmente independiente, también va a ser conjunto generador y también lo hemos probado en ese ejemplo que si cumple una condición ya automáticamente puedo asumir que la otra también se ha de cumplir. Entonces, basado en ese criterio, hay, hay formas de enfoque de razonamiento y una de esas justamente es esta, ¿no? Que es muy parecida en este caso al problemita de matrices simétricas que hicimos la anterior clase, ¿no? Entonces, es guiarse por la condición. Lo que sí en este problema les he querido mostrar es que, cuidado, ¿no? Alguien diga, qué sé yo, yo he despejado B, por eso me ha dado otra dimensión, ¿no? La dimensión es única para una condición dada en un conjunto cualquiera. Lo que sí puede cambiar es las formas o los elementos de la base, ¿no? O sea, recordar que en R3, ¿cuántos conjuntos, o en este caso subconjuntos de tres componentes de vectores de tres dimensiones tendrás? Infinitas. Lo que no va a cambiar para un conjunto dado es su dimensión, ¿no? Eso no va a cambiar. Yo desearía que razones desde ese punto de vista y no le vayas buscando la otra pata de las cuatro que ya tiene el gato, ¿no? Porque te estás queriendo complicar así la vida. Ahora, existe obviamente otros tipos de problemas mucho más criteriosos, pero entonces te invito a cursar la carrera de matemáticas, ¿no? Para que ya puedas satisfacer tus inquietudes en el tema matemático. Recordad que en ingeniería nosotros somos pragmáticos, utilizamos la teoría y aplicamos a algo. Y si te has dado cuenta con el anterior ejemplo, eso es lo que he querido mostrar, ¿no? Puedo tener funciones linealmente dependientes, independientes, ya sea solo en vectores o ya sea como una función como tal. Puedo analizar por dos enfoques. Uno sería el más técnico, el bronsquiano, siempre y cuando esas funciones sean derivables. O, como hemos hecho en el anterior problema, puede ser la combinación lineal, pero no te tiene que frenar, ¿no? Siempre va a haber una forma para poder encontrar y contestar una consulta que te puedan hacer respecto de cualquier concepto que ya hemos avanzado en el álgebra lineal. Esa sería mi respuesta, o sea, tampoco te compliques mucho, sino sé pragmático en el análisis. Está bien, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta con referencia a este nuevo enfoque, a este nuevo análisis? Miren, en su momento a mí jamás me han enseñado de esa forma, ¿no? O sea, eh, este tipo de problemas era ya de tu cosecha personal cuando practicabas mucho, ¿no? Pero si se están dando cuenta, existe todavía una diversidad mayor y estimo que van a poder eso encontrar en la práctica que va a emitir el auxiliar para que ustedes puedan seguir entrenando, ¿no? Ah, Inge, Sí, quería preguntar una pregunta más. adelante. ¿Y en esta nueva condición que nos pueden dar, pueden incluir igual variables? ¿O necesariamente tienen que ser solo coeficientes? Pero aquí está, pues, ¿son variables o no son variables? A, Sí, B, sí, C, pero me refería más a las X, a eso me quería. ¿no? El formato es único, por eso ya estás enloqueciendo, amigo Brian. Ubica al contexto, o sea, ¿dónde más quieres encontrar más variables?
¿Cómo das un conjunto? Te vamos a degradar ahorita para que vuelvas al prefacultativo. ¿Cómo defines un conjunto? Te lo he dicho desde un inicio, forma extensiva y forma comprensiva. Y para hacer, en este caso, la transcripción en forma comprensiva, no habría pues, otra forma, si no te das un polinomio genérico y tiene que tener relación con sus condiciones. No me puedo dar un polinomio genérico, qué sé yo, en vez de A, B, C, U, B, W, y aquí que haya A, B, C, ¿no? Nada que ver, si te das cuenta, no al Ah, sí, contexto. cierto. Y Por eso sí, te sí digo, tiene. el concepto básico es el que estás queriendo rebuscar demasiado, pero para el lado negativo, no para el lado de la proactividad. Y en eso tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en un examen vas a querer rebuscar demasiado y en vez de dar solución, te vas a conflictuar más y no vas a mandar ninguna respuesta. Lo que aquí hay que hacer es asimilar todo lo que conocemos hasta ahora. O sea, cada frase que te he ido diciendo, cómo puede estar un conjunto, cómo puede estar unos elementos, tienes que tener cuidado en esa apreciación, ¿no? Porque si no, si vas a querer buscar algo que todavía no lo hemos definido, es más, ni los matemáticos lo han hecho, entonces ahí ya estaríamos yéndonos a otro entorno que no es el que buscamos en este curso. ¿Está bien, Brian? Sí, sí, ya me he dado cuenta. ¿Por qué no puede ser? Gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Inge, perdón, tal vez el pensamiento principal, si en vez de poner A igual a 2B menos C, reemplazo A, B y C por variables que cumplan esa condición, digamos, ¿podría llegar a la base y dimensión igual? Sí, va a ser la misma, pues, pero si estás reemplazando aquí otras variables, también Sí, en sí. el generador, en la estructura, deberías considerar esas variables, ¿no ve? Donde metes un cambio de variable, tienes que cambiar la variable a todo. Y si lo reemplazo por números, Inge, o sea, A igual a 3, que No, cumpla la condición, pero... toda demostración siempre es para algo genérico, no para algo particular. Ah, ya, 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 ya. Y... no, eso, Inge. Muchas gracias. Ya, Pablo. No, y eso desde el prefacultativo, a ver, recuerden, cualquiera demostración que hacíamos siempre era para algo genérico. Lo particular, bueno, si quisiera lo particular ya no habría necesidad de darme notación comprensiva el polinomio, ¿no? Directamente en forma extensiva. Y si fuera en forma extensiva, habría que probar la independencia lineal de estos dos o de estos tres, dependiendo, o de esos cuatro, cuántos polinomios me darían, ¿no? Es que es como un circuito lógico. ¿Ves esto? ¿Cómo reaccionas? ¿Ves el otro caso? ¿Cómo reaccionas? O sea, es de ida y vuelta, ¿no? Más o menos deberían razonar de esa manera. Obviamente, quisiera prestarles mi cerebro, ¿no? Pum, si se pueda cambiar y mandarles a un examen, ¿no? Pero eso no es posible. Entonces, como les decía, la única forma de poder sacar conclusiones y válidas y que se va a quedar con ustedes, porque ahorita es como si yo les contara un cuento desde mi punto de vista, y por eso medio que dudan a la hora de aceptar, ¿no? Se están conflictuando. Pero la única forma de llegar a esta conclusión que yo he anotado en color verde es que ustedes practiquen, ¿no? Mucho más. O sea, 10 ejercicios no es suficiente, 20. Yo generalmente desde el curso prefacultativo, si alguno de ustedes ha sido mi estudiante, porque estoy mucho tiempo ya allá, siempre les he recomendado que por cada modelo de problema hagan unos 20 más adicionales. Ese es un buen parámetro. Obviamente no toditos de polinomios, ¿no ve? Aquí me faltaría hacer con matrices, con vectores, funciones. Tengo tanta diversidad. Entonces, en cada uno de esos ejercicios voy a ir ganando más aptitudes y obviamente tengo solvencia en lo que voy a contestar. Pero si me conformo solo con lo que está haciendo el profesor, es uno. Y yo suficiente con cambiar algunos parámetros y en el examen obviamente ya están perdidos, ¿no? Eso es lo que hay que evitar. ¿Y cómo se evita? Practicando. Es la única forma para que ustedes puedan seguir captando ideas de ejercicio en ejercicio. Ese sería mi consejo, Pablo. Sí, muchas gracias, Inge. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Avanzaremos. Entonces,
¿qué pasa ahora cuando quiero la intersección? Miren, para la intersección, porque me están pidiendo para la intersección, para la unión, para la suma, ¿no? Entonces, cuando quiero la intersección, siempre es resolver un sistema de ecuaciones. Concepto de sistemas de ecuaciones, ¿no ven? Les decía con las grafiquitas, graficamos dos rectas, el punto de intersección es la solución. Desde ahí me tengo que dar cuenta. Entonces, como estoy intersectando para un polinomio genérico, yo debo intersectar las condiciones de los dos conjuntos como me han dado. Y al poner esto en un sistema de ecuaciones, como está todo igualado a cero, se genera un sistema de ecuaciones homogéneo, ¿no ven? Entonces, en este caso, no ha lugar el hecho de calcular un determinante. ¿Por qué? Porque esta matriz ya es rectangular. Entonces, no aplica ese concepto. Directamente procedemos a resolverlo por Gauss-Jordan. Llevamos a su forma, generamos una matriz aumentada y la llevamos a su forma escalonada reducida, ¿no? Al tener ese criterio, miren, se llega a esta matriz, ¿no? Al hacer esas operaciones, donde interpreto en este caso. Por la segunda fila, B es igual a 0. Por la primera fila, esta corresponde a la variable A, esta a la variable B y esta a la variable C. Entonces sería A más C igual a 0. Entonces, de estas dos condiciones, ya puedo escribir el verdadero conjunto intersección. Porque si nos remitimos en términos de diagramas de Venn, miren, si yo hago diagramas de Venn, este es S y este otro es T, este conjunto que está ligado a la intersección, este sería pues S intersección T. Entonces la intersección siempre va a ser otro conjunto, ¿no ven? Fíjense, eso para que más o menos imaginen, porque a veces en el término así estructural y de anotación podría tener algún inconveniente, pero fíjense, aquí en términos de diagramas de Venn, la intersección es un nuevo conjunto, es un otro conjunto. Por eso escribo el conjunto S intersección T, está la estructura genérica tal que se cumple estas dos condiciones. O sea, si antes tenía para S una condición, para T otra, al intersectar logro un solo combo de condiciones para este otro nuevo conjunto. ¿Estamos? Entonces, para ese nuevo conjunto tengo B igual a 0 y A más C igual a 0. ¿No ven? Entonces, de las dos condiciones, puedo despejar C o puedo despejar A. Yo despejo A, para mí A vale menos C. Entonces, en un polinomio genérico, ax al cuadrado más b más c, yo reemplazo ese valor. A para mí vale menos c y b para mí vale 0 y c es c nomás, igualado a un polinomio genérico, ¿no? A partir de la misma igualdad anterior. Entonces, si desarrollamos eso, el b anula esa variable lineal. Entonces, factorizándose, tendría este nuevo polinomio, menos x al cuadrado más 1. ¿Está haciendo la combinación lineal de algo genérico? Sí, está haciendo. Por lo tanto, ese único polinomio me genera esa base para la intersección y su dimensión sería igual a 1. ¿Qué hay de nuevo con respecto a lo que hemos hecho antes? La intersección es intersectar y intersectar es resolver sistemas de ecuaciones lineales, lo que hemos ido hablando. Entonces, una nueva forma de concebir esta idea. ¿Qué pasa cuando yo quiero unir? Miren, uniendo las bases o puedo unir los conjuntos. Si yo quiero unir, tendría que sumar los elementos, ¿no ven? Porque la unión de bases eso implica. Entonces, al unir, miren yo lo que decía Brian, ¿no? Tengo n más 1 polinomios, o sea, recuerden que cualquiera que sea una base para P sub 2, recuerden que P sub 2 está generado por la base canónica, que sería ¿cuál? X al cuadrado, X y bueno, el 1. Cualquier polinomio de este espacio siempre va a ser combinación lineal de esta base canónica. O sea, en este caso, base estándar. Cualquiera. Como lo sería, digamos, si estuviera en R3, miren, en R3, ¿cómo sería la base estándar? El I, J y K, lo que nosotros conocemos en 1, 0, 0, en 0, 1, 0, esa es la base estándar, canónica, ¿no ven? Y serían 0, 0, 1. En polinomios, porque estamos ahorita en polinomios, su base canónica es esta, o sea, siempre, cualquier polinomio es combinación lineal de estas, miren, 5,
x al cuadrado más 13x más 5, digamos. Es combinación lineal de este conjunto. Entonces, miren, si yo supero en número a esta base canónica, lo que está pasando aquí en la unión, siempre va a haber la dependencia lineal, ¿no ve? Siempre va a haber la dependencia, porque ya es superior a estos. Para ser linealmente independiente o tener una oportunidad de ser linealmente independiente, por lo menos debería mantener este número. Entonces, bajo ese criterio, como tengo n más 1 polinomios, debería tener máximo 3 para este espacio vectorial. Digo que como conclusión no es una base. Por lo general, siempre la unión da este tipo de respuesta. Hagan la prueba con otros conjuntos, ¿no? Puede ser vectores, puede ser matrices. La unión generalmente no es una base. El fundamento teórico de esto, Armando Rojo, álgebra 2. Ahí van a poder encontrar, para los que les guste desarrollar o querer hilar demasiado fino, ¿no? Está ahí la demostración y más, ¿no? Entonces, nosotros aquí asumimos que generalmente la unión no da. La prueba está acá. Si avanzamos un poquito para la suma, que es otro concepto, entonces nosotros de ese podemos hacer la suma de las condiciones. En este caso, yo agarro el polinomio genérico, miren, el polinomio, por un lado, y este otro, que está, saben, esta condición es como si fuera encubierta de esta que hemos logrado desarrollar, ¿no ve? Miren, a esto hemos llegado partiendo de esta igualdad. Entonces, esto es lo mismo que esto, solamente que está como encubierto. ¿Por qué utilizo esto? Porque es más pragmático, ¿sí? A la final, esta igualdad azul o esta igualdad de color negra en la tercera igualdad es lo mismo, justamente porque hemos ido desarrollando paso a paso. Lo mismo pasa aquí. Condición de conjunto generado es esta, pero no lo puedo dejar aquí, ¿no ves? Si yo dejo aquí en mi examen, 0. ¿Dónde tengo que avanzar? Necesariamente aquí, mostrar lo que les he enseñado. Pero para efectos de cumplir esta tercera condición de la suma, yo parto pues de ahí, lo igualo a 0, como su condicionante, ¿estamos de acuerdo? O sea, al sumar esas dos condiciones, nuevamente vuelvo a generar en términos de la variable x al cuadrado, x y c, esta igualdad y despejando, como hemos hecho anteriormente, a, b y c, entonces logro tener estos tres polinomios linealmente independientes que ya son una base para la suma, ¿correcto? De esos dos conjuntos. Entonces su dimensión sería nuevamente 3 en este caso, pero esta es la base para la suma. Para la unión generalmente no es base, para la intersección siempre, porque resuelve un sistema de ecuaciones, y estos ya serían tópicos, ¿no? De lo que son bases, digamos, ¿no? Y obviamente vamos a avanzar ahorita un subtítulo más, o podría también encontrar aquí mismo, ahorita hacemos un problema. Otra cosa que es importante conocer en bases, ahorita sería, en este caso, a ver, me doy un ejemplo cualquiera, uno adicional, que no hemos desarrollado, pero que ya sabemos cómo hacerlo. El ejemplo 2, digamos, puede ser aquí. Y la pregunta puede ser, en algunos casos hay, determine una base y la dimensión, una base y la dimensión, por ejemplo, para el espacio de soluciones, así pondremos, para el espacio, miren, de soluciones del sistema, pondremos un sistemita, nos vamos a armar ahorita al azar, del sistema. O sea, las soluciones que encuentro en un sistema dice sistemas de ecuaciones, ¿no ve? Yo puedo poner esto, por ejemplo, de esta manera. A ver, no sé, menos 2y, puede ser, se me ocurre, menos 2z, digamos que salga fuera de formato, menos w igual a 0, podría ser. Después tendría x más 3y, para que más o menos tenga sentido, que sea más w directamente. Y bueno, me estoy inventando, no sé qué dará, ¿no?
menos 2 veces y menos z, que es tener más w. Así que sea mi sistemita, un sistemita de 3 por 4, ¿no? Entonces, mire, me está haciendo una base y la dimensión para el espacio de soluciones del sistema. O sea, el hallar la solución a un sistema de ecuaciones había sido encontrar un espacio vectorial de soluciones. O sea, lo que van a hacer en ecuaciones diferenciales les piden una solución homogénea y en sistemas dinámicos se va a armar sistemas de ecuaciones, van a encontrar un espacio vectorial de las soluciones a esas ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que en álgebra lineal lo primero que hago, ya saben, es expresar el sistemita en forma matricial. Entonces sería 0, menos 2, menos 2, menos 1 por un lado. Sería 1. Aquí hay 3, ya no hay z, entonces sería 0. Y aquí sería 1 y este está completo, ¿no? Sería 1, menos 2, menos 1, 1. Y ponemos mis variables x, y, z, w. Y aquí sería 0, 0, 0. Miren cómo me he dado direccionadamente, me he dado un sistema homogéneo, donde tengo más variables que ecuaciones. Aquí queda descartada la opción de única solución, ¿no ve? ¿Por qué? Porque si esta columna no existiera, con el determinante podría analizar, pero voy a encontrar, y ese sería el espacio solución, con un vector solo el trivial, el nulo, ¿no ve? Pero yo quiero mostrar un espacio de soluciones, o sea, cómo se hace la combinación lineal ante todo. Si pienso así, entonces yo he forzado, si alguien se ha dado cuenta, la fuerza, podía haber puesto una cuarta ecuación más, pero he forzado a que sí o sí me generen las infinitas soluciones. Hubiera puesto aquí constantes, hubiera sido mucho más diverso todavía, ¿no? El hallar las infinitas soluciones, pero tendría que haber analizado la dependencia lineal de entre estas filas. Entonces, hasta para generar problemas hay que tener criterio, ¿no? En este caso, yo he forzado al objetivo que yo quiero encontrar. Eso más o menos para que se den cuenta. Una vez que he hecho aquello, ya directamente ahora es aplicar los métodos, en este caso, de solución que yo tengo, ¿no? O sea, directamente por Gauss-Jordan, ¿no ve? Y Gauss-Jordan, ¿qué dice? Ensamble una matriz aumentada y donde voy a tener esto, ¿no? Menos 2, menos 2, menos 1. Y a su ladito ponemos esa matriz nula y cerramos, ¿no? Entonces sería 1, 3, y listo, ¿no? Muchas alternativas, generalmente buscamos un 1 principal, por lo tanto, lo correcto sería rotar, ¿no? Si rotamos, por ejemplo, la fila 1, como ustedes se han podido dar de cuenta en el examen del día de ayer, el solucionario lo han realizado y muchas cosas son pragmáticas, ¿no? Por ejemplo, el criterio de invertir esa matriz, no siempre he buscado el 1 principal, ¿no ve? Y ahí muestro si tengo esa facilidad para resolver los problemas o no. ¿No? En este caso, sí o sí voy a buscar ese 1 principal, entonces lo primero que hago es rotar, ¿no? 3, 0, 1, 0, y habría 0, menos 2, menos 2, menos 1 y 0, 1, menos 2, menos 1, 1, 0. Una vez que está así, este 1 me molesta, entonces sería L1 más L2, entonces L2. Y van a ir resolviendo de esa manera. Yo les comento que en 5 minutos me voy a desconectar, por lo menos por unos 45 minutos, los voy a dejar terminando de resolver este sistema. Les comento que tengo una defensa de tesis, me voy a ausentar unos 30 minutitos, es virtual. Entonces, más o menos 10:45 los voy a volver a convocar. Podríamos pararle esta sesión y volver 10:45 o a sugerencia de ustedes en estos 5 minutos que quedan, me dan esa sugerencia. Pero hasta donde alcance el tiempo, haremos las operaciones. Sería 1, 3, 0, 1, 0. Aquí habría, esta no cambia, entonces la dejamos como está.
Esta sí va a cambiar. Estamos restando, entonces sería menos 3 menos 2 va a ser menos 5. Este menos 1 se mantiene. Si estamos restando, esto sería 0, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí todos de Las acuerdo? operaciones elementales menos línea 1 más línea 3. Ya, a ver un ratito, por favor. Bueno, muchachos, me llaman, los dejaré. Volviendo en 45 minutos, me voy a desconectar. Si gustan, también podrían hacerlo. Vamos a detener acá la grabación.